13. Atienda vuestra santidad. El anciano Jacob, con ojos cecucientes, quería bendecir al hijo mayor, porque el Antiguo Testamento estaba destinado a los judíos, y porque no entendían ese Antiguo Testamento, se habla de ojos cecucientes. Como he dicho, hermanos, se dirige al mayor, pero la bendición llega al menor. En efecto, esa madre que hay que entender existente en el conjunto de todos los santos, es decir, la Iglesia, como entendió la profecía, da personalmente un consejo al hijo menor y le dice: yo misma oí a tu padre que decía a tu hermano: ve y tráeme caza para que yo coma y mi alma te bendiga antes de morir. Así pues, hijo, ahora escúchame. Le aconsejó que fuese y trajese 2 cabritos de un rebaño cercano, y ella, la madre, los prepararía como le gustaba al padre, para que comiera y bendijera al hijo menor, ausente el mayor. Pero él sintió temor y dijo: mi hermano es velludo y yo lampiño. No ocurra que me palpe mi padre y entienda que soy Jacob y me lance, no una bendición, sino una maldición. Pero ella replicó: anda, hijo, escúchame, tu maldición caiga sobre mí. Marchó él y trajo los 2 cabritos. Una vez guisados, él los presentó a su padre, y según la predicción, al no reconocerlo por la voz, lo tocó, comprobó su piel velluda, pues la madre había envuelto sus brazos en la piel de los cabritos, creyó que era el hijo mayor y lo bendijo. Al bendecirlo pensaba en el mayor, pero la bendición llegaba al menor. 14. Entonces, ¿qué significa el que bajo la figura del mayor sea bendecido el menor? Sino que bajo las figuras del Antiguo Testamento prometió al pueblo judío, llegó la bendición espiritual al pueblo cristiano. Prestad atención, hermanos. Ellos oyen hablar de una tierra de promisión y nosotros también. La Escritura parece como que habla de una tierra de promisión a los judíos, pero es a nosotros a quienes llega la inteligencia de esa tierra de promisión. Nosotros que decimos a Dios: tú eres mi esperanza y mi herencia en la tierra de los vivos. Pero fue la Madre la que nos enseñó a decir esto, es decir, la Iglesia misma, constituida por los santos, nos enseña cómo hemos de entender espiritualmente las mismas promesas carnales presentes en los profetas. 14. Pero la bendición no podrá llegar a nosotros si, limpios ya de pecados, merced a la regeneración, no cargamos, echando mano de nuestra tolerancia, con los pecados de los demás, pues la misma Madre engendró ambos hijos. Atended, hermanos, engendró a uno velludo y a otro lampiño. El vello significa los pecados, el ser lampiño la mansedumbre, es decir, la ausencia de pecados. Los 2 hijos son bendecidos, pues la Iglesia bendice a unos y a otros. Igual que Rebeca dio a luz a 2 hijos, la Iglesia, engendrados en su seno, uno velludo y otro lampiño, distinción que ya he explicado. Pues hay personas que ni aun después del bautismo quieren abandonar sus pecados y optan por seguir haciendo lo mismo que antes. Por ejemplo, si cometían fraudes, quieren continuar con ellos. Si juraban mintiendo, quieren seguir con sus perjurios. Si engañaban con sus astucias al ingenuo, quieren seguir engañándolo. Si tramaban homicidios, los siguen tramando. Si fornicaban, si se embriagaban, siguen realizando lo mismo que antes. He ahí a Esaú, nacido velludo. ¿Y qué hace Jacob? Su madre le dice: ve y que te bendiga tu padre. Y él dice: temo, no me acercaré. En efecto, hay personas en la Iglesia que temen mezclarse con los pecadores, no sea que les manche su compañía dentro de la unidad y las herejías, y los cismas le lleven a la perdición. 15:15. ¿Y qué se le dice a este velludo Esaú, que no se comportó en la forma de vida en casa? Algo que se dice también de los tales:
era cazador montaraz, mientras que Jacob se conducía sin engaño en casa. Por eso lo amaba su madre, porque experimentaba su plácido modo de vida. Él es Jacob, llamado luego Israel, cuando luchó con el ángel, hecho asimismo envuelto en un gran misterio. A Israel se le llamó bendito, y precisamente porque no tenía engaño. Presta atención, hermanos, y ved cómo no lo tenía. Cuando el Señor vio a Natanael, como conocía su modo de ser, dijo: «He aquí un israelita de verdad, en el que no hay engaño». Sí, pues, este era israelita porque no había engaño en él. Con seguridad tampoco lo había en Israel mismo. Entonces, ¿qué significan las palabras «vino tu hermano con engaño y se llevó la bendición»? La Escritura lo elogia porque se conducía en casa sin engaño. También el Señor da testimonio de que no tenía engaño al decir de Natanael: «He aquí un israelita de verdad, en el que no hay engaño». ¿Qué significa entonces el que se diga «se acercó con engaño y se llevó la bendición»? 16:16. Fijémonos, entre tanto, en lo que significa el engaño, y veamos qué debe hacer Jacob. Carga con los pecados ajenos y, aunque son ajenos, los soporta con tolerancia. Esto es tener piel de cabrito, es decir, cargar con paciencia con los pecados ajenos, no apegarse a los propios. De igual manera, imitan a Jacob todos los que cargan con los pecados ajenos en pro de la unidad de la Iglesia, porque también el mismo Jacob está en Cristo, puesto que Cristo está en la descendencia de Abraham. Pues se dijo: «En tu semilla serán bendecidos todos los pueblos». Nuestro Señor Jesucristo, que no cometió ningún pecado, cargó con los pecados ajenos y desdeña cargar con los de otros, uno al que se le perdonaron los propios. De esta manera, pues, Jacob pasa a Cristo con los pecados ajenos, es decir, con pieles de cabrito. ¿Pero qué es el engaño? 17. En efecto, Esaú llega tarde y presenta al padre lo que le había encargado, y descubre que su hermano había sido bendecido en su lugar y que no se le bendecía con otra bendición. Como esos dos hombres simbolizan a dos pueblos, la bendición única significa la unidad de la Iglesia. Son dos pueblos, algo que es también Jacob. Pero los dos pueblos que pertenecen a Jacob están figurados en él de distinto modo. En efecto, nuestro Señor Jesucristo, que había venido para los judíos y gentiles, fue repudiado por los judíos que pertenecían al hijo mayor, pero él eligió a algunos que pertenecían al hijo menor, que habían comenzado a desear y entender espiritualmente las promesas del Señor, que no recibían carnalmente la tierra que deseaban, sino que deseaban aquella ciudad espiritual en la que nadie nace carnalmente, porque en ella nadie muere ni carnal ni espiritualmente. 17-18. Así pues, cuando comenzaron a desearla, comenzaron a pertenecer a Jacob los que creyeron en Cristo, y en la misma Judea se formó el rebaño del Señor. Pero, ¿qué dice el Señor de ese rebaño? Tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil. Voy, las traeré, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué otras ovejas tiene el Señor Jesucristo sino las que provienen de la gentilidad? Las ovejas provenientes de los gentiles se juntaron con las ovejas judías. Judíos eran los apóstoles, judíos eran también los 500 hermanos que vinieron al Señor después de la resurrección. Judío era Natanael mismo, de quien dio testimonio el Señor de que no tenía engaño. Judíos eran los 120 sobre los que cuando estaban en casa vino y los llenó el Espíritu Santo, que el Señor había prometido a los discípulos. Judíos eran tantos miles de hombres de entre los que crucificaron a Cristo que se bautizaron en el nombre de Cristo, según leemos en los Hechos de los Apóstoles. Había pues ovejas judías y muchas, pero no eran las únicas. El Señor tenía otras originarias de la gentilidad. Esos dos pueblos
que manifiestan tener diferente origen, están significados en dos paredes. Vino la iglesia de los judíos de la circuncisión, vino la iglesia de los gentiles del prepucio. Trayendo distinta procedencia, se unieron en el Señor. Por eso el Señor fue llamado piedra angular, pues dice el Salmo: la piedra que rechazaron los albañiles se convirtió en cabeza de esquina. Dice también el apóstol: Cristo Jesús es la suprema piedra angular. Donde hay una esquina se juntan dos paredes. Dos paredes no se unen formando una esquina si no vienen de distinta dirección, pues si traen una única dirección no hacen esquina. Por lo tanto, los dos cabritos son dos pueblos, dos rebaños, dos paredes, los dos ciegos que estaban sentados en el camino, las dos barcas en que fueron sacados los peces. En muchos pasajes de la Escritura se entienden dos pueblos, pero son uno en Jacob. 18-19. Dirá alguien: ¿por qué cabritos? Sabéis que cabritos son los pecadores, pues los cabritos estarán a la izquierda y a la derecha, los corderos, pero a la izquierda estarán los que perseveren en su condición de cabritos, pues de no haber sido antes cabritos, no habrían dicho el Señor: no viene a llamar a los justos sino a los pecadores. Cuando el Señor trataba con los pecadores y comía con los publicanos, los judíos, como si fueran corderos, es decir, justos, aunque su orgullo los hacía más cabritos aún, objetaron al Señor como si se tratase de un delito. Mejor, dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero, ¿cómo se defendió el Señor en su réplica? No tienen necesidad de médico, les dijo, los sanos, sino los enfermos. No viene a llamar a los justos, sino a los pecadores. Llama a los cabritos, mas para que no sigan siéndolo, pues Jacob los mató y con ellos preparó la comida a su padre, es decir, con vistas a la inteligencia espiritual que había de entenderse en aquella bendición, aunque estaba figurada en el hijo mayor. Con esta finalidad fueron sacrificados, comidos e incorporados a su cuerpo los cabritos. De esta manera se da muerte a los pecados en los pecadores, y ya muertos pasan al único cuerpo de la Iglesia. De esta Iglesia era figura Pedro, cuando se le dijo: mata y come. Así pues, Esaú era hombre de monte, y Jacob plácido hombre de casa. Aquel era el mayor, este el menor. A aquel parecían destinadas las bendiciones, a éste le llegaban. Estaban destinadas a él porque a los judíos se les hacían promesas carnales. Llegaban a éste porque había que entenderlas espiritualmente y habían de recibirlas los cristianos. Y no hubiera llegado a Jacob la bendición si no hubiera cargado con pecados que él ya no cometía. 19-20. Entienda pues vuestra santidad cómo hay que cargar con los pecados. Hay personas que creen que cargan con los pecados y se los callan a los pecadores. Esta ficción es detestable. Carga con el pecador no para amar en el pecado, sino para perseguir el pecado pensando en él. Ama al pecador no en cuanto pecador, sino en cuanto hombre. Igual que si amas a un enfermo, atacas su fiebre, pues si no atacas su fiebre, no amas al enfermo. Dile pues a tu hermano la verdad y no te calles, pues ¿qué otra cosa hago sino deciros la verdad? No recurras a la mentira, dile sin tapujos la verdad, pero hay que cargar con él hasta que se corrija. Dar muerte a los cabritos y llevar sus pieles son dos acciones que pudieron tener lugar en dos momentos diferentes y que no obstante significan una única realidad que puede darse en un solo momento, pues a la vez arguye el justo a los pecadores. Eso es dar muerte a los cabritos y cargar misericordiosamente con sus pecados. Eso es llevar sus pieles. En cuanto estuvo en él, dio muerte a los cabritos, dio muerte a los pecadores, pero cargaba con los pecados ajenos y cargaba con ellos desde la tolerancia. Mereció ser bendecido porque la caridad lo tolera todo.
La caridad misma estaba en la madre y la madre era figura de su misma caridad. La que era figura de todos los santos era figura de la caridad, porque sólo son santos los que tienen caridad. Si hablo las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, ¿de qué me servirá? Me he hecho como un cencerro que suena y un címbalo que retiñe. Y si tengo toda la fe, de modo que traslado los montes, pero no tengo caridad, nada soy. Y si conozco todos los misterios y toda profecía, y entrego mi cuerpo a la hoguera, pero no tengo caridad, nada me aprovecha. ¿Qué caridad es esta que solo es de mucho provecho y sin ella los demás nada aprovecha? Luego la caridad misma da el consejo y el hijo de la caridad obedece. 20:21. ¿Qué consejo da? Que tome las pieles de cabrito y se acerque al Padre. El Padre tiene en su mente al mayor, pero bendice al menor. El Antiguo Testamento se dirige a los judíos por su letra, mas por la inteligencia espiritual que tienen son bendecidos en él los cristianos. Considere vuestra santidad este misterio grande, esta acción tan llena de significado. Dice Isaac, vino tu hermano con engaño, refiriéndose a un hombre sin engaño. Sin duda, ese Isaac, al estar dotado de espíritu profético, sabía lo que estaba aconteciendo y obraba de manera figurada. Todo lo que interpreta desde el profundo misterio encerrado en aquellas acciones, pues si hubiese ignorado los significados, se hubiera enfurecido con el hijo que le estaba engañando. Viene Esaú y le dice, «Ea, padre, come, hice como me mandaste». Y el padre dice, «¿Quién eres tú?». Respondió, «Soy tu hijo mayor, Esaú». «¿Y quién es?», replicó aquel que ya me dio de comer y a quien bendije y quedará bendecido. Isaac parecía encolerizado. Esaú esperaba que de su boca saliese una maldición contra su hermano, pero mientras el hijo esperaba la maldición, el padre confirmaba la bendición. Qué rara cólera, qué rara indignación, pero Isaac conocía el misterio y la ceguera de sus ojos físicos significaba la ceguera mental de los judíos, pero los ojos de su corazón alcanzaban la profundidad de los misterios. 21:22. Vino, dice, tu hermano con engaño y se llevó la bendición. Decíamos, ved lo que significa con engaño. Este engaño no es engaño. ¿Cómo es que el engaño no es engaño? ¿Cómo es que la piedra no es piedra? ¿Cómo es que se dice mar pero no es mar? Porque significa otra cosa. Así se dice piedra pero no es piedra, porque significa otra cosa. Se dice monte pero no es monte. A Jesucristo el Señor se le llama león de la tribu de Judá, pero no es un león. Se le llama cordero, pero no es un cordero. Se le llama oveja, pero no es oveja. Se le llama becerro, pero es otra cosa. Del mismo modo se habla de engaño, pero no es engaño. Investiguemos, pues, por qué se habla de engaño. Investiguemos por qué se habla de las demás cosas mencionadas. ¿Por qué se habla de león? Por la fortaleza. ¿Por qué se habla de piedra? Por su solidez. ¿Por qué se habla de cordero? Por su inocencia. ¿Por qué se habla de becerro? Por su condición de víctima. ¿Por qué se habla de monte? Por su magnitud. ¿Por qué se habla de maná? Por su dulzura. ¿Por qué se habla de engaño? Veamos ya qué es y averigüemos por qué se habla de engaño. Sabemos, en efecto, que es una piedra y no obstante se llama piedra a un hombre sordo y duro, y también a un hombre robusto e inamovible. Como motivo de alabanza tomaste su solidez y como motivo de reproche su dureza. Conocemos la solidez de la piedra y aceptamos que Cristo es piedra, y Cristo era la piedra. Del león reconocemos la fortaleza, pero no obstante también al diablo se le llama león. ¿Qué reconocemos en el engaño para tomarlo en sentido figurado? ¿Cómo se toma también el monte, el león, el cordero, la piedra, etc.? 22-23. ¿Qué es entonces el engaño? Hay engaño cuando se hace una cosa y se finge otra. Así se habla de engaño cuando hay una cosa en la intención y otra en los hechos.
Por tanto, en su sentido propio, el engaño es realidad reprensible, igual que la piedra en sentido propio. Quien, hablando en sentido propio, llame piedra a Cristo, blasfema, como blasfema quien llame becerro a Cristo en sentido propio. En su sentido propio, un becerro es una bestia, en sentido figurado, una víctima. En su sentido propio, una piedra es tierra endurecida, en sentido figurado, solidez. En sentido propio, un engaño es un fraude, en sentido figurado, el mismo sentido figurado, pues toda lectura o locución figurada y alegórica parece indicar en sentido carnal una cosa y sugerir otra en sentido espiritual. Así pues, a este sentido figurado llamo engaño. ¿Qué significa entonces vino con engaño y se llevó tu bendición? Se dijo vino con engaño porque lo que se realizaba tenía un sentido figurado, pues el Padre no confirmaría la bendición a un hombre que engaña, al que se le debía una justa maldición. Por tanto, no era aquel un auténtico engaño, máxime considerando que no mintió al decir yo soy tu primogénito Esaú, pues él ya había llegado a un pacto con su hermano que le había vendido su primogenitura. Él dijo a su padre que tenía lo que había comprado a su hermano, lo que éste había perdido, había pasado a él. No había desaparecido de la casa de Isaac el honor de la condición de primogénito, ese honor permanecía allí, pero ya no estaba en posesión de quien lo había vendido. ¿Dónde estaba sino en el hermano menor? Así pues, conociendo Isaac esto en misterio, tras haber confirmó, dice a su hijo, ¿qué he de hacer por ti? Y él respondió, bendíceme también a mí, padre, pues no tienes una única bendición. Pero Isaac sabía que era única. 23-24. ¿Por qué única? Que me asista el Espíritu Santo para que yo pueda decirlo y vosotros entenderlo. Veamos las bendiciones mismas, veamos qué bendición recibió Jacob y cuál recibió Esaú. El mismo Isaac dijo a Jacob, ¿eres tú mi hijo Esaú? Respondió, sí. Y le dijo, sírveme y comeré de tu caza, hijo, y que mi alma te bendiga antes de morir, pero dame un beso. Al otro no lo besó. La bendición de Jacob comenzó por la paz. ¿Por qué confirmó la paz con un beso? Porque también él cargaba con los pecados ajenos en pro de la paz, y se acercó y le besó, y aspiró la fragancia de su vestido. Tenía, en efecto, el vestido de su hermano, esto es, poseía la dignidad del primogénito que el hermano había perdido. Ya olía bien por poseer lo que el otro había malamente perdido. Aspiró la fragancia de su vestido y le bendijo y exclamó, he aquí que la fragancia de mi hijo es como la de un campo ubérrimo, que ha bendecido el Señor. Percibió la fragancia del vestido y proclamó la fragancia del campo. Comprende a Cristo en la misteriosa realidad interior y entiende a la Iglesia como vestido de Cristo. 24-25. Entienda vuestra santidad. Una realidad se significa de muchas maneras. Por ejemplo, la Iglesia que antes simbolizaban los dos cabritos, ahora la significa este vestido, puesto que una única realidad se significa de múltiples maneras, ninguna de las cuales es en su significado propio, sino todas en sentido figurado. Un cordero no puede ser un león no puede ser un cordero. No obstante, nuestro Señor Jesucristo pudo ser león y cordero, pero como no es león ni cordero en su sentido propio, es león y cordero en sentido figurado. De igual modo, los cabritos no pueden ser vestido y el vestido no puede ser cabritos. En cambio, la Iglesia, que no es ni cabritos ni vestido en sentido propio, es cabritos y vestido en sentido figurado. Eso puede aplicarse a cualquier otra cosa. 25-26. Olió sus vestidos y dijo, he aquí que el olor de mi hijo es como el olor de un campo ubérrimo al que ha bendecido el Señor. Ese campo es la Iglesia, demostrémoslo. Escucha al apóstol que dice a los fieles, sois agricultura de Dios, sois fábrica de Dios. No solo
es un campo la iglesia, sino que también Dios es labrador. Escucha al mismo Señor. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y mi Padre es el labrador. Por eso el apóstol que trabajaba en este campo como obrero y esperaba el salario eterno, no se arroga nada sino lo que corresponde al obrero. Yo, dice, planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Por tanto, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios, quien da el incremento. ¿Cómo guardó la humildad para pertenecer a Jacob y para pertenecer al campo mismo, esto es, a la iglesia, no fuera a perder el vestido cuya fragancia era como la de un campo ubérrimo y pasase al orgullo de Esaú, que lleno de soberbia entiende todo carnalmente? Así pues, desprende olor el campo por el vestido del hijo, pero aquel campo no es nada por sí mismo. Por eso añadió: al que bendijo el Señor, te dará el Señor del rocío del cielo, de arriba, y de la fertilidad de la tierra, también abundancia de trigo y de vino, y te servirán los pueblos, y serás señor de tu hermano, y te adorarán los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito, y quien te bendiga será bendito. Esta es la bendición de Jacob, y si no hubiese sido bendecido también Esaú, no habría problema. Es bendecido también éste, pero no con la misma bendición, aunque tampoco diferente del todo.